yo voy a hablarles un poco de lo que son las rutas de acceso en cáncer de pulmón, que básicamente es un poco como decía el doctor Pino, en países como Colombia no existen rutas de acceso de cáncer de pulmón, existen trochas en cáncer, en rutas de acceso de cáncer de pulmón. Son caminos tortuosos, son caminos que empiezan desde lo, como está aquí, desde lo más poco nítido, ¿sí? Hasta que finalmente llega uno a un diagnóstico del paciente y a un encarrilamiento del paciente con diagnóstico ya de cáncer de pulmón. Los panoramas que normalmente nosotros tenemos en los pacientes con cáncer de pulmón es desde el panorama del paciente que no está diagnosticado, que a mi manera de ver es el más grave de todo, porque finalmente cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón, digamos, el enrutamiento es un poco más fácil, puede llegar a un oncólogo o puede llegar a otro clínico que sepa del tema, pero donde más me parece a mí que hay problemas es en el paciente que está con la sospecha y sin el diagnóstico comprobado. Eso es lo más, digamos, lo más gris de ese panorama. Entonces, el problema es, como lo hemos mostrado ya a través del curso, en Colombia el 75% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en estadios clínicos avanzados, con sobrevidas que usualmente son inferiores a 2 años, y eso es uno de los puntos que hay que modificar sin duda alguna. Estadísticamente, nosotros en la Fundación Santa Fe, esto fue unos datos que recopilamos hace unos años, nosotros habíamos visto 160 cánceres de pulmón atendidos entre 2010 y 2016 y como les decía, el 75% era ya enfermedad avanzada y vemos alrededor un promedio de 200 consultas, 240 consultas de nódulo pulmonar sospechoso de cáncer en el último año. Entonces, ahí es donde está el punto de enrutamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Uno de los problemas que usualmente los aseguradores han visto en los programas de tamizaje de cáncer de pulmón con métodos diagnósticos como el TAC de tórax de baja dosis es cómo se eleva el costo del estudio de los pacientes con hallazgos positivos que no terminan siendo cáncer de pulmón. Y yo siempre he pensado que el punto es a dónde va a parar el paciente con un hallazgo positivo en un estudio de tamizaje o en un estudio incidental, un hallazgo incidental de un nódulo pulmonar. Si ese paciente va a donde una persona con un criterio clínico, sobre todo un criterio clínico y ético acertado, no tiene por qué haber exceso de gastos en el diagnóstico de lesiones pulmonares no cancerosas. Es un punto básicamente de criterio clínico, lo que en el fondo termina siendo el temor de los entes aseguradores hacia los hallazgos positivos en los programas de tamizaje. Entonces, en esa ruta de acceso para el diagnóstico y tratamiento, realmente un equipo multidisciplinario o transdisciplinario, como lo prefiere llamar el doctor Pino, que me gusta a mí ese término porque es que la transdisciplinariedad hace que todas las especialidades actúen al mismo tiempo, no una después de la otra. Entonces, los equipos transdisciplinarios le deben tener unas metas, ¿sí? Y eso es lo que un equipo como el que nosotros tenemos conformado pretende mejorar unas metas en diagnóstico y en inicio de tratamiento. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá cómo los pacientes con lesiones centrales que claramente deben ir a un procedimiento de diagnóstico endoscópico por un neumólogo, ¿sí? Con unas pruebas de función respiratorias, unos laboratorios y un procedimiento diagnóstico máximo debe tener un tiempo de 28 días. Y un equipo transdisciplinario debe además ponerse una meta para disminuir o para cumplir ese término máximo que se ha dispuesto. Lo mismo que en lesiones periféricas, por ejemplo, necesita un radiólogo experimentado que
tenga la capacidad de hacerle diagnóstico rápido a una lesión periférica, y nosotros nos hemos puesto un tiempo de 24 días para tener ese diagnóstico y también con una meta de disminuirlo. Y así lesiones periféricas que necesitan biopsia quirúrgica porque por alguna razón no se logró un diagnóstico con las demás, tener un tiempo máximo de 20 días para ese diagnóstico. La oportunidad en el inicio del tratamiento quirúrgico por cirugía de tórax no debe ser superior a 30 días, y la oportunidad en el inicio del tratamiento de quimioterapia después de cirugía debe estar alrededor de las 2 semanas. Entonces, cuando está hablando de una ruta, realmente lo que tiene que tener es la capacidad de cumplir unas promesas y unas metas máximas para el diagnóstico y el inicio del tratamiento del paciente. ¿Por qué es eso? O sea, ¿qué es lo importante que tiene el enrutamiento del paciente? Que en el fondo el enrutamiento del paciente no es sino una oportunidad, ¿sí? Lo que nosotros le ofrezcamos al paciente como oportunidad de evaluación y de tratamiento. Es por esto, simplemente, usted le puede poner a cada cosa un valor, ¿sí? Lo cierto es que un cáncer de pulmón en estadio 1A tiene este costo, porque es un proceso diagnóstico y cirugía. Un paciente con un estadio 1B tiene este costo porque es el proceso de diagnóstico, cirugía y probablemente quimioterapia en primera línea, una quimioterapia corta de primera línea de adyuvancia, ¿sí? Un paciente en estadio 2A y 2B ya empieza con probablemente un diagnóstico, tratamiento quirúrgico, una adyuvancia, ¿sí? Adyuvancia con quimioterapia, algunos pacientes radioterapia, y ciertamente cuando llega a un estadio 3A ya comienzan los costos a ser exponencialmente mayores. Entonces, realmente la necesidad de un tratamiento rápido y oportuno en el paciente con cáncer de pulmón, ojalá diagnosticado en estadio temprano, es en el fondo también un tema de ahorro de costos muy importante. Entonces, por eso, digamos, este es nuestro flujograma del programa de tamizaje de la Fundación Santa Fe, donde la doctora Pinzón en su programa de tamizaje tiene el paciente con sus criterios de elegibilidad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los criterios que ella les expuso hace un rato, le hace la tomografía computada de baja dosis. Ahí tendrá uno entonces unas alternativas en los resultados, ¿sí? Los resultados pueden ser claramente negativos, y entonces el paciente devuelve a su médico tratante o a la persona que le ordenó el TAC de tórax de baja dosis. Si los hallazgos son positivos, pero son con sospecha de una enfermedad infecciosa o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues va a donde su neumólogo para su tratamiento. Donde existe ya una sospecha de tumor, ¿sí? Debe ir a evaluación muy pronta, ¿sí? Por eso yo pongo aquí, dejo el pointer ahí, donde haya mejor oportunidad de consulta, ¿sí? Donde sea más rápida la atención del paciente con un cirujano de tórax o con un neumólogo que con criterio clínico le ayuden a esclarecer ese hallazgo al paciente. El programa nuestro tiene la posibilidad de implementar un programa de inteligencia artificial que tiene desarrollado el doctor Pino para esto, que ayuda también a los pacientes y a los médicos en el enrutamiento y en el seguimiento de estas personas. Y luego, pues, debe ir el paciente pues al proceso diagnóstico, y si es positivo a una junta transdisciplinaria que defina con celeridad cuál es el tratamiento más adecuado que requiere el paciente, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, pero que sea definido rápidamente por un equipo transdisciplinario. Cuando nosotros hablamos de oportunidad y de velocidad en el tratamiento, eso no es arbitrario, ¿sí? No, el cáncer no es sobre todo el cáncer de pulmón no es una enfermedad que dé mucho tiempo.
Estos son lo que les voy a mostrar a continuación, son diferentes evidencias clarísimas de por qué hay que actuar rápidamente. Este artículo, por ejemplo, es un artículo del año 2018 donde se preguntan cuánto es demasiado tiempo y es un vistazo a un sistema de salud. Este artículo, en sus conclusiones, 3 conclusiones, muestra que los pacientes con estadios avanzados de la enfermedad, por ejemplo, esperar no hace mucha mella en el pronóstico, básicamente porque ya el paciente con enfermedad avanzada tiene su pronóstico establecido y no empeora mucho el diagnóstico, el pronóstico esperar, pero en cambio, como lo dice acá, en pacientes con enfermedad limitada, el retardo en el tratamiento es mucho más crítico y sí se asocia con aumento en la mortalidad. Fíjense ustedes cómo 31% de pacientes reciben tratamiento, ¿sí?, en un mes, pero más de la mitad, ¿sí?, reciben el tratamiento o inician el tratamiento en 2 meses, y la mediana entre la aparición de síntomas y tratamiento es casi de 4 meses, como lo muestra este estudio, ¿sí? Entonces, el acortamiento entre el tiempo de diagnóstico y tratamiento debe ser una de las metas de un equipo transdisciplinario que maneje cáncer de pulmón. Este, por ejemplo, es otro estudio, este es un estudio un poco de mayor tiempo, donde muestra los efectos en el retardo en el retardo del tratamiento y su pronóstico en el paciente. ¿Sí? 35% de pacientes reciben tratamiento en 4 semanas desde la primera visita al hospital, mientras que 52% de pacientes lo hacen en las siguientes 6 semanas. Y nuevamente, la mediana de síntomas está en 4.6 meses. Yo no quiero saber cuál es la mediana entre el inicio de síntomas e inicio del tratamiento en Colombia, porque debo suponer que si en países más desarrollados es esto, acá debemos estar muy lejos de esta meta. Los pacientes con peor pronóstico, digamos, fueron las personas que iniciaron tratamiento más temprano. ¿Por qué? Porque su enfermedad más florida los hacía que corrieran más con el tratamiento. Sin embargo, fíjense que aquí, ¿sí?, la verdad es que esos pacientes, como lo vimos en el estudio anterior, ya tienen un pronóstico establecido que no es nada halagador. Entonces, ¿qué tanto el inicio del tratamiento en el cáncer de pulmón afecta la mortalidad? Este es un estudio de una cohorte retrospectiva en Corea, donde claramente tienen un sistema de salud que no es malo, y ellos han demostrado que los retardos en el tratamiento quirúrgico de los pacientes con cáncer de pulmón impactan negativamente en la mortalidad. Esto está de una manera plasmado muy bien, muy claramente en este artículo del año pasado, del 2020, del British Medical Journal, donde esto es una revisión sistemática donde muestran la mortalidad debida a los retardos en el tratamiento en los diferentes tipos de cáncer más agresivos, donde claramente pulmón está representado acá. Fíjense ustedes que, perdón, acá vemos que el cáncer de pulmón, ¿sí?, cada 4 semanas, ¿sí?, al igual que otros tipos de cánceres como vejiga, seno, colon y cabeza y cuello, cada 4 semanas se afecta claramente la mortalidad en estos pacientes. Es de esperar que a las 4 semanas, por ejemplo, haya más de 10 muertes, a las 8 semanas más de 20 muertes y a las 12 semanas más de 31 muertes esperadas por cada 4 semanas que se va retardando el tratamiento del cáncer. Entonces, todo esto, este es un estudio maravilloso, es un estudio que realmente no es un estudio, es una revisión sistemática de 34 estudios de 17 indicaciones de tratamiento de cáncer, donde la población que participaron fueron 1.272.000 personas, es decir, es una
es una revisión sistemática que aporta mucho a este concepto de por qué uno debe correrle al paciente con cáncer de pulmón. Este es un estudio que fue publicado el año pasado, donde se muestra cómo el tratamiento por equipos transdisciplinarios en una institución debe mejorar la oportunidad del paciente y cómo se reduce el tiempo entre la detección de la lesión y el tiempo de inicio de tratamiento en un 29%. Entonces, en conclusión, realmente los pacientes con cáncer de pulmón requieren rutas definidas para su atención, y las rutas definidas para su atención es, digamos, saber a dónde hay que enviar un paciente o con diagnóstico o con sospecha de cáncer de pulmón. El cáncer del pulmón requiere atención prioritaria, y la atención prioritaria no es nada más que la oportunidad que se le dé en la consulta al paciente. No hay nada más en contra de una ruta en cáncer que el paciente tenga una sospecha o un diagnóstico y no sepa a dónde debe ir, o vaya a solicitar la atención a un mar de consulta donde la oportunidad está a 2 o 3 meses de consulta. Esas son las cosas que claramente no debe haber en un sistema. Los retrasos mayores a 4 semanas afectan la sobrevida, como lo muestra ese estudio del British Medical Journal, esa revisión sistemática de estudios, del British Medical Journal. Y la atención integral por grupos transdisciplinarios mejoran la oportunidad y claramente disminuyen los costos en la atención. Pues eso es lo que yo tenía por decirles en rutas de atención. Muchas gracias.